Gusto saludar esta mañana a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy buenos días. Quiero saludarte a ti y a toda la audiencia. Gustavo, ayer veía la conferencia de prensa que dan a propósito del tema educativo y hablabas del Telecán, que bueno, pues se ha convertido obviamente en el punto álgido de la agenda nacional. Y me gustaría preguntarte, Gustavo, por un lado, pues ya veía que dabas la bienvenida a este entendimiento con los Estados Unidos. ¿Cuál sería la postura de Coparmex en caso de que Canadá pues no alcanzara a los consensos y que finalmente pues no formara parte de un nuevo entendimiento comercial con los Estados Unidos? Gracias, Rodrigo. Lo hemos dicho reiteradamente, es fundamental hacer hasta el último esfuerzo por preservar un acuerdo trilateral de libre comercio. Hay que recordar, Rodrigo, que lo que inspiró en su momento, hace prácticamente 25 años, el surgimiento del Telecán es conformar la zona de libre comercio más importante del mundo. Y esto se ha conseguido y ha sido una apuesta exitosa para México y una apuesta exitosa para la región. Hay complementariedad entre las tres economías, de tal manera que esto me parece que al día de hoy debe seguir siendo para todos nosotros una prioridad. Así se está actuando en la delegación del gobierno federal, en la delegación del sector privado, que hemos estado trabajando en torno a esta negociación. Desde luego también nadie puede desconocer que a lo largo de estos 13 meses la relación política, particularmente de los jefes de Estado de Canadá y Estados Unidos, se fue deteriorando. Esto marcó el tramo final de la negociación y es lo que hoy nos tiene con un acuerdo en principio que solamente incluye a Estados Unidos y a México. Lo que esperamos es que en las próximas horas, en los próximos días, de aquí al viernes para ser preciso, puedan darse los acuerdos necesarios de tal manera que Canadá pueda formar parte de este acuerdo. Hay que recordar, Rodrigo, con la audiencia, que la gran parte, la inmensa mayoría de las negociaciones tiene ya incluido el acuerdo de los tres países. Solamente en el último tramo es donde Canadá no participó, de tal manera que si hay espacio, hay tiempo, me parece que hay voluntad de los tres países para conseguirlo. Y decirlo con toda claridad, el escenario óptimo que debemos respirar es un acuerdo trilateral, pero es mejor mantener o tener ahora un acuerdo bilateral que quedarnos sin nada. Estamos viviendo evidentemente tiempos inéditos en materia de la estrategia comercial de Estados Unidos frente al mundo, no solamente en Norteamérica, de tal manera que México debe ver fundamentalmente por sus intereses. Por supuesto. Ahora, preguntarte, Gustavo, ¿cómo se vivió el proceso en términos y cómo lo vivió la Coparmex en la coordinación, obviamente, de todas las instancias del sector privado que ahí convergieron? Te vimos, pues, que estuviste el fin de semana allá en Washington. ¿Cómo fue este proceso? Pues creo que hay que destacar la importancia, primero, de que haya un acompañamiento en este tipo de negociaciones entre el sector público y el sector privado. Claramente la rectoría de esas negociaciones corresponde a los oficiales del gobierno, pero es muy importante, como ocurrió en este caso, que momento a momento, día a día, a lo largo de todo el proceso, haya habido este acompañamiento con información, con respaldo técnico en los acuerdos por parte del sector privado. También destacar, digo, la importancia, y creo que este es un buen ejemplo para aplicarlo a otras áreas del sector público, de que el país cuente siempre con recursos humanos calificados en las áreas críticas de la gestión pública. Si México ha logrado construir un importante grupo de tratados comerciales a lo largo de los últimos años, se ve en buena medida porque ha habido un servicio profesional que ha estado llevando desde las negociaciones de GATT hasta la fecha, de luego con entradas y salidas, pero lo importante es preservar también aquí, repito, el expertise de funcionarios, de tal manera que estas circunstancias, el que haya funcionarios públicos expertos, el hecho de que haya un acompañamiento del sector privado y en el último tramo, el hecho de que haya habido un acompañamiento de quien representa al gobierno electo, me parece que han sido fortalezas importantes que en su conjunto han determinado que la situación haya estado transitando dentro de una gran complejidad como la que ha representado esta negociación. Sí, mencionas algo importante que ayer justo en la conferencia de prensa que dabas reiterabas y es pues revisar esto de las reducciones salariales, sobre todo porque hay funcionarios de grandes competencias técnicas que tener una reducción en su sueldo pues generaría que ya no puedan desempeñarse en el gobierno y todo este talento se podría perder y me parece que eso
que señalas es particularmente relevante, sobre todo a propósito de esto que se ha anunciado de parte de la próxima administración en cuanto a recortes a la alta burocracia. Ahora, ¿hay algo del Telecán que te preocupe? Algo que, más allá de, lo mencionabas, que sería óptimo que Canadá forme parte del entendimiento comercial con la región Norteamérica, obviamente con Estados Unidos, pero ¿hay algo que preocupe dentro de lo que ya quedó en principio acordado? Creo que nos tenemos que ocupar en los próximos días que la redacción del acuerdo, ya sea trilateral o bilateral, refleje a cabalidad lo que se ha venido acordando en sus distintos segmentos, en los capítulos que se fueron cerrando. Sabemos que después de este viernes empezó un proceso en el cual tienen que actualizarse los textos, los puntos y las comas, la letra chiquita para decirlo en términos coloquiales, y va a ser muy importante que haya una gran apertura, así como viene el proceso de negociación por parte del equipo del sector público mexicano, para que los expertos del sector privado estén participando y revisando con gran detalle esos textos, porque a fin de cuentas, después de esta larga negociación, todo viene a concluir en un documento escrito, que es el que tiene que llegar a los congresos de los tres países, en caso que sea trilateral, o a los dos países, que es solamente un acuerdo que incluye a Estados Unidos y a México, y entonces creo que ahí está el gran reto hacia adelante. Desde luego también, en base a los términos del acuerdo, creo que tendremos que hacer un gran esfuerzo para lograr que los sectores que tienen más retos, como el caso del sector automotriz, puedan adecuarse dentro de los plazos que están establecidos. Hay un esquema de gradualidad que fue negociado, pero creo que el sector público tendrá que estar creando las condiciones para que estos sectores que tengan los retos puedan adecuarse a esos nuevos términos del acuerdo. Gustavo, siempre dijiste desde un inicio, tema por tema y de manera racional, ¿cómo se ve el asunto de la educación de cara a lo que se va dibujando en la próxima administración en la de Andrés Manuel López Obrador? Efectivamente, hemos señalado que las propuestas que esté formulando, las que formule en sucesivo el gobierno electo, en la Coparmex seremos analíticas en cada uno de los casos. En el caso particular de la educación, que es un tema que se ha prestado a una gran discusión pública, ayer planteábamos en esta conferencia de prensa que tú mencionabas la importancia de no reducir la discusión a la expresión de si continúa o se revierte la reforma educativa. Nosotros coincidimos en que hay temas que deben de ser revisados y mejorados, pero es innegable que los cambios legislativos que se dieron a partir de 2013 han generado transformaciones importantes o el inicio de transformaciones importantes en el sistema de educación pública en México. Particularmente pensamos que es fundamental que hacia adelante se preserven los modelos de educación, de evaluación de resultados de la educación a nivel de cada alumno. Nos parece que es fundamental que se preserve también la evaluación de los maestros, tratando de atenuar el rechazo que se ha presentado en este tema, probablemente porque se ha percibido como un castigo, como un medio de coacción en términos laborales, pero siempre preservando la importancia de la evaluación y desde luego preservar los mecanismos sistemáticos también de evaluación de los perfiles de quienes aspiran a ser maestros, directores o supervisores en el sistema educativo, de tal manera que estas posiciones tan importantes en la educación ya a nivel de alumnos, de salón de clases, de escuela, sean ocupadas por las personas que cuenten con las mayores capacidades. En pocas palabras, tomar lo mejor de la llamada reforma educativa, adecuar lo que tenga que modificarse, pero no caer en la tentación de abrogar de manera dogmática todo lo que se transformó en los últimos años. Gustavo, como siempre, agradecerte que hayas podido tomar esta llamada. Gracias, Rodrigo, un placer saludarte y desde luego platicar contigo y con la audiencia. Por supuesto, pues ahí estaremos pendientes de todos estos temas. Ahí escuchamos a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.